Una de las desgracias que me ocurrió esta mañana fue que tenía tantas cosas filmadas dentro de la cámara que se llenó la tarjeta y claro, no siguió filmando y bueno, desastre. Pero ahora ya estoy aprendiendo eso también. Bueno, entonces, series de Fourier. Entonces, si queremos hacer un resumen bien simple, digamos que uno tiene una función f que está definida del intervalo, digamos, menos tau por simetría, ¿no es cierto?, a valores en C, y que uno reproduce, que replica, ¿no es cierto?, o replica a todo R por 2 tau periodicidad. Eso era copiar la misma función, ¿no?, en los intervalos tau, 3 tau, 3 tau, 5 tau, menos tau, menos 3 tau, etc. Y sí, ¿ya? Entonces tenemos esa función, y a esta función f, ¿no es cierto?, en t, le estamos asociando una serie, ¿no es cierto?, que uno la puede escribir en serie de seno y coseno, o bien en exponencial. Lo más clásico es en seno y coseno, y esta serie en seno y coseno tenía la forma, ¿se acuerdan?, suma n mayor o igual que 1 del coeficiente a sub n coseno de n pi t partido por tau, y después la serie de los senos b sub n seno de n pi t partido por tau. ¿Ya? Donde estos coeficientes tenían qué forma. Bueno, a sub 0 era 1 partido por tau, integral de menos tau a tau de f. ¿Ya? Después, a sub n era 1 partido por tau, integral de menos tau a tau de f de t, digamos, multiplicando coseno de n pi t partido por tau de t. Y por último, esto es para n mayor o igual que 1, y por último, b sub n era 1 partido por tau, integral de menos tau a tau de f de t por seno de n pi t partido por tau de t. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esta asociación uno en principio la hace para todo t en R, ¿no es cierto? Todo lo que se llama la serie en seno y coseno, serie de Fourier en seno y coseno de la función f. Y esto es para t un número real cualquiera, ¿ya? Ahora, obviamente, como todos periódicos de periodo tau, basta hacerlo para t entre menos tau y tau, con eso basta, ¿de acuerdo? Bueno, entonces una de las grandes preguntas que vamos a tratar de responder en esta clase es ¿qué relación existe entre la función f en el punto t y la serie? ¿De acuerdo? La serie de seno y coseno. ¿Es que las dos cosas son iguales? ¿Es que son iguales en algunos valores de t? ¿Es que esta igualdad es más débil que simplemente ser iguales para todo t? Bueno, eso lo vemos más adelante. Primero, sigamos practicando esto de calcular los coeficientes de Fourier, que requiere de calcular algunas integrales definidas, como las que vemos aquí. Entonces, el ejemplo 2 que vamos a ver, porque ya hicimos un primer ejemplo, entonces, ejemplo número 2. Entonces, aquí vamos a considerar la función f de t igual t cuadrado en el intervalo menos 1, 1. Bueno, aquí voy a poner menos 1,1 abierto. Va a ser un poco más riguroso. Entonces, en menos 1, 1, y vamos a hacer inmediatamente un dibujo. Entonces, cuando uno hace el dibujo, se da cuenta de esta diferencia, que esta función no es t cuadrado en todo R,
sino que es t cuadrado en este intervalo. ¿No es cierto? O sea, es esta función, la vamos a dibujar con rojo, para que quede claro. Entonces, es esta función, ¿no es cierto? T cuadrado. Bueno, este es menos 1, ¿no es cierto? Y esto es 1. O sea, aquí tau vale 1, perdón. Tau vale 1 porque el periodo es 2 tau, que es 2 este. Entonces, aquí esto sería una función t cuadrado. Ahí está. ¿Lo ven? Ahora, cuando uno pasa al siguiente intervalo, no sigue con t cuadrado, sino que vuelve a tomar ¿qué cosa? ¿No es cierto? Entonces aquí está 3 tau, o sea, 3, aquí está 2, y aquí la función uno empieza a replicar o duplicar, ¿no es cierto? Clonar por una clona, ¿no es cierto? Por periodicidad, 2 tau periodicidad. Bueno, y así sucesivamente, y eso de manera indefinida. Y lo mismo ocurre aquí, menos 3 tau, aquí está la reproducción hacia acá, bueno, ¿ya? O sea, esta es la función que estamos, o esta es la onda que nos interesa desarrollar en ondas planas. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que nos damos cuenta es que la función f es par. Y entonces, ¿qué coeficientes van a ser todos nulos? ¿Ah? Como f es par y la función seno, ¿no es cierto?, que está aquí, es una función impar, el producto de par por impar es impar, y entonces estos integrales, ¿cuánto valen? ¿No es cierto? Los b sub n son todos iguales a 0. O sea, en el desarrollo del seno y coseno, esta función tiene solo las componentes de coseno. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto vale el término a sub 0? A sub 0 es 1 partido por tau, que sería 1, integral entre menos 1 y 1 de la función f, o sea, la función t cuadrado. ¿Y ese integral cuánto vale? Vale t cubo entre menos 1 y 1. Y t cubo, bueno, t cubo tercio, perdona. ¿Y eso cuánto es? Bueno, eso es un tercio, factor de t cubo en 1 es 1, menos 1 al cubo, ¿no es cierto? Resultado final, 2 tercios. ¿Ya? Entonces, a sub 0 es muy fácil de calcular. Ahora, ¿cuánto vale el a sub n en general? Hagamos ese cálculo. ¿De acuerdo? Vamos a calcular a sub n en general. Entonces, para calcular a sub n usamos la definición. Entonces, a sub n es 1 partido por tau, que es 1, integral entre menos 1 y 1 de la función f, que es t cuadrado, veces coseno de n pi t partido por tau, que es 1, de t. ¿Ya? ¿Está claro? Ahora, esta integral, para integrarla, usamos la técnica usual, que es integración por partes, porque esto no tiene una primitiva tan trivial. Entonces, escribimos que esto es igual a ¿qué cosa? A 1 partido por n pi, derivada con respecto de t de la función seno de n pi t partido por tau. O sea, bueno, tau vale 1, así que ya no me equivoco más en tratar de ponerlo. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería igual a 1 partido por n pi, factor común de. Entonces, el 1 partido por n pi sale fuera. Y ahora usamos integración por partes. Y esta derivada pasa a t cuadrado. Bueno, hay un signo menos primero, menos la integral entre menos 1 y 1 de t por seno de n pi t de t. Entonces, menos y más, ¿no es cierto?, t cuadrado por seno de n pi t
¿no es cierto? Y esto entre menos 1 y 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Bueno, para t igual 1 aquí queda seno del pi, que es 0, y para t igual menos 1 queda seno de menos n pi, que de nuevo también es 0. O sea que todo este término, ¿no es cierto?, es 0. ¿Ya? Y entonces todo se reduce a calcular la integral de t seno de pi. T. Pero eso de nuevo no tiene una primitiva evidente, y lo que tenemos que hacer de nuevo es decir que esto es una integración por partes. Entonces la forma bonita de hacerlo es colocar que esto es 1 partido por pi, derivada con respecto de t, de, bueno, la derivada de menos coseno de n pi t. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería igual al hacer la integración por partes. Aquí hay un signo menos, si ustedes quieren, este con este, que se estarían anulando. Entonces, esto sería 1 partido por n pi cuadrado, ¿no es cierto? Y factor común de. Bueno, entonces esta integral la hacemos por partes y nos queda menos, la integral entre menos 1 y 1. Este menos, con ese menos lo transformamos en más a. Entonces pasamos la derivada a t. Y ahora ya vamos a obtener algo mucho más razonable. Entonces nos queda coseno de n pi de t. ¿De acuerdo? Más la contribución al borde, y la contribución al borde es t coseno de n pi t evaluado entre menos 1 y 1. ¿Estamos? Profe, al paso a la integral que está ahí entre medio, Ya. segunda igualdad, ¿no le falta un 2 adelante como de derivar el tipo de ¿o no? Por supuesto. Por supuesto que le falta un 2, porque esta derivada la pasamos a t cuadrado y nos queda 2t. ¿Ah? Y entonces allí, muchas gracias, sí, ya me había equivocado. Un 2 ahí, ¿están de acuerdo? Sí, ahí sí. ¿Ya? Un 2. Tiene toda la razón, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Luis. Ah, Luis Reyes. Sí, de estilo Reyes. Ya, perfecto. Muchas gracias por... Sí. Entonces, esto aquí es igual. Entonces, eso es 2 partido por n pi, todo eso al cuadrado, factor d. Ahora, esta tiene una primitiva, ¿no es cierto? La primitiva de coseno o de menos coseno es seno. Entonces, es seno de n pi t partido por n pi evaluado entre menos 1 y 1. ¿De acuerdo? Y ahora, este término aquí, entonces, más abre paréntesis. Entonces, en t igual 1 quedaría coseno de n pi, ¿no es cierto?, menos, en t igual menos 1 quedaría menos 1 por el coseno de menos n pi, es lo mismo que coseno de n pi. ¿De acuerdo? Y acá cerramos. Bueno, esto en t igual 1 y en t igual menos 1 vale 0. De modo que esto no hay contribución alguna. Y ahora sí que ya podemos escribir el resultado final. Entonces el resultado final es 2 partido por n pi cuadrado. Y ahora más, bueno, coseno de n pi, ¿cuánto vale? Vale menos 1 elevado a n. Y más menos 1 elevado a n, ¿no es cierto? Perdón, esto, el paréntesis varía. El resultado final es esto más eso es 2, por el 2 es 4, partido por n pi cuadrado por menos 1 elevado a n. ¿Está claro? Entonces, si f es t cuadrado, la serie de Fourier de f en el punto t, ¿no es cierto?,
Bueno, t cuadrado, nunca hay que olvidarse de esto, ¿ah? Menos 1, 1. ¿Ah? Entonces, la serie partiría con A0 medios. A0 era 2/3, o sea, esto sería 1/3. Y estos otros tienen un factor común que es 4 partido por pi cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, más 4 partido por pi cuadrado, y aquí vendría A1 por coseno de pi t. Pero el A1 es cuando n vale 1, o sea, tiene un signo menos, acá abajo hay un 1, entonces coseno de pi t. Después, para n igual 2, ¿qué término estaría apareciendo? Para n igual 2, este menos 1 se transforma en 1, porque está al cuadrado, y después sería n cuadrado sería partido por 4, entonces un cuarto coseno de 2 pi t, ¿no es cierto? Bueno, menos ahora para n igual 3, y para n igual 3 entonces sería 1 partido por n cuadrado, sería 9 coseno de 3 pi t, y más 1 partido por 16, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la serie de Fourier de la función t cuadrado es esta. ¿De acuerdo? ¿Profe? Sí, dígame. ¿El A0 no era 2/3? Sí, pero es que en la serie es A0 medios. Ah, cierto, sí. Y ¿De acuerdo? tengo otra consulta. ¿Ah? Tengo otra consulta. En el lado izquierdo de la pizarra, Sí. en la... Lo voy a escribir aquí, perdón. Lo voy a escribir, esto es A0 medios. ¿Ah? En la última parte es que el menos que tenía en la integral de arriba no se consideró. Mire, es que este signo menos se simplifica con ese. ¿Ya? Ah, queda como la integral de coseno. Entonces queda simplemente la integral entre menos 1 y 1 de 2t por dA de t de coseno de n pi t. ¿Ya? Gracias, profesor. ¿Ok? Bueno, se fijan que la serie de Fourier asociada a una función polinomial como t cuadrado resulta ser una cosa bien extraña, porque es combinaciones de cosenos, o sea, de cosas que oscilan mucho, ¿no es cierto? A medida que n crece, estas funciones son cada vez más oscilantes, ¿ya? Y lo que sí es cierto es que la amplificación de estas oscilaciones cada vez se va haciendo más chica, va decreciendo como 1 partido por n cuadrado, o sea, las oscilaciones más grandes o mayores, con mayor frecuencia, esas se van amortiguando en el tiempo como 1 partido por n cuadrado, ¿ya? Bien. Entonces, ese ejemplo dejémoslo ahí. Y ahora pasemos a estudiar de manera, como decíamos, un poquito en diagonal, un tema que ha sido trabajo de investigación de muchos matemáticos a lo largo de muchas décadas y durante mucho tiempo, que es lo que podríamos llamar convergencia de la serie de Fourier. Bueno, este evidentemente es un tema más o menos peliagudo. ¿Por qué razón? Porque, a ver, pensemos en este ejemplo que teníamos aquí, ¿ya? O si ustedes quieren el ejemplo ft igual t, entonces aquí tenemos menos 1, 1. Y la función ft igual t cuadrado, ¿no es cierto? Entonces f de t igual t cuadrado, que la reproducimos por periodicidad, ¿no es cierto? Entonces aquí está el 3. Y acá es algo así. Entonces ahora, yo creo que
escribamos la serie de Fourier, vamos a llamar supra n en T, va a ser simplemente, en este ejemplo, a sub 0 medios más la suma hasta n mayúscula, los primeros n mayúscula más la constante de los a sub n por, que habíamos dicho, coseno de n pi t. ¿De acuerdo? Donde estos a sub n tienen esa forma que está aquí. ¿Ya? Esto es a sub n. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos al lado derecho son funciones de clase C infinito. Esta función f de t igual t cuadrado, replicada por periodicidad, esto solo en el intervalo menos 1, 1, pero después la replicamos por periodicidad, hacia adelante y hacia atrás, etc. Esta función está lejos de ser C infinito. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Esto no es C infinito. Esta función es solo, ¿qué cosa? En este ejemplo, C0. Y aquí tiene unos pic. Se fijan, la derivada por este lado es muy distinta a la derivada por el otro. O sea, la primera derivada ya es discontinua. En cambio, estas funciones de aquí, que se supone que están aproximando a medida que n grande crece a la función f, que está allí, lo hacen de manera oscilante. Entonces, ¿cómo será el gráfico de estas funciones? Bueno, el gráfico de estas funciones debe ser algo más o menos así. Lo voy a dibujar solo acá. Entonces, debe ser algo más o menos así. A ver, debe ser más o menos así. Sí, más o menos así. ¿Se fijan? Entonces, este más o menos es S sub n o S supra n de f. ¿Ya? Entonces, cuando uno lo mira puntualmente, uno se para en un punto T cualquiera ahí, las S sub n que van pasando por este punto, como que van de lado y lado de la curva en realidad, porque como es oscilante, lo más probable es que vaya hacia arriba y hacia abajo. ¿Se fijan? Lo negro va a ir hacia arriba y hacia abajo a medida que n crece. ¿Ya? Ahora, si la función f tuviera discontinuidades, estas oscilaciones, que son de funciones de clase C infinito, no saben en general a cuál de los valores de la discontinuidad se van. ¿Ya? Y por eso que cerca de las discontinuidades, eso oscila mucho más todavía. Entonces, en este estudio, que como les decía al comienzo, podríamos pasar un par de clases haciendo matemáticas bien delicadas, nos vamos a limitar ahora. Entonces, nos limitaremos, esto es interesante, limitaremos a enunciar el siguiente teorema, que resume, yo diría, varias décadas de investigación en análisis de Fourier, y que nosotros aquí no lo vamos a detallar con mucho cuidado. Entonces, este teorema, que va a ser, no es un solo teorema, sino que son muchos teoremas que se demostraron en décadas sucesivas, ¿ya? Y que dice lo siguiente. Dice, entonces, sea f, como siempre, una función definida de menos tau a valores en C, replicada, como siempre, por 2 tau periodicidad
¿Ya? Entonces, denotemos S supra N sub F, la suma parcial de la serie de Fourier, ¿no es cierto? De la serie de Fourier de F. ¿Eso qué significa? Significa que S sub F de N, supra N, en el punto T, no es otra cosa que, bueno, A sub 0 medios más la suma N igual 1 hasta N mayúscula de los A sub N coseno de N pi T sobre tau, más la parte B sub N, porque eventualmente la función f no tiene por qué ser impar o par, y por lo tanto puede tener un desarrollo B sub n seno de n pi t partido por tau. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando n tiende a infinito? Entonces, bueno, eso depende mucho. Entonces, la pregunta que nos vamos a tratar de ir respondiendo en este teorema, y que ha sido trabajo de investigación de muchos años, es ¿qué ocurre cuando n mayúscula tiene infinito? Bien, entonces la respuesta la vamos a ver en parte. Lo primero que vamos a decir es que si f, la función original, es de cuadrado integrable en este intervalo menos tau tau, esto es, ¿qué significa ser de cuadrado integrable? Significa que la integral entre menos tau y tau del módulo de f de t cuadrado de t, ¿no es cierto?, es finito. ¿Ya? O sea, si esta es una función tal que cuando uno la eleva al cuadrado, esto resulta ser finito. Entonces, fíjense ustedes lo que ocurre. Ocurre que si ustedes calculan lo que se denomina el error cuadrático medio entre f y s sub n, o sn, sub f en t al cuadrado de t, esto es lo que se denomina, las personas que hacen estadística usan mucho esto, error cuadrático medio. Esto geométricamente lo único que mide es el área entre f y la función f s sub n. ¿Se acuerdan el dibujito? Bueno, lo vamos a hacer de nuevo el dibujo, ¿ya? Entonces, este error cuadrático medio tiende a cero cuando n mayúscula tiende a infinito. O sea, en error cuadrático medio, la serie de Fourier se empieza a parecer cada vez más a f. Ahora, geométricamente, ¿eso qué significa? Significa que el área encerrada entre las dos aproximaciones, ¿no es cierto?, entre las aproximaciones, esa tiende a ser. O sea, dicho de otra manera, vamos a hacer un dibujito, como siempre. Entonces aquí estamos, menos tau, aquí está tau. Entonces voy a hacer algo que tiene una discontinuidad justo en tau. O sea, la función f que voy a poner va a ser algo así. Fíjense, es bien regular acá, pero cuando uno llega a ese punto, toma un valor bien distinto que tenía acá, porque esto lo vamos a reproducir después, ¿se fijan? Entonces cuando uno reproduce parte de este valor, empieza a dar la vuelta y etc. Entonces aquí hay una discontinuidad más o menos grande, ¿se fijan? Igual acá, cuando uno está en menos 3 tau, parte de este valor sigue aquí, bueno, sigue copiando esto
y acá llega allá arriba, ¿no es cierto? Y el valor es aquí. Entonces, esa es la función f. ¿Ya? F. Entonces, ¿quién es ese sub n de ft? Bueno, es una función que oscila mucho, de clase C infinito. Entonces, esta es S sub n. Y fíjese usted, a este S sub n, cuando uno se acerca a los puntos de discontinuidad de la función f, la S sub n no sabe si parecerse a este valor o parecerse al de abajo. De hecho, la función que toma el valor arriba, en vez de tomarlo acá abajo, tiene el mismo desarrollo en serie de Fourier que esta. Y por eso que en vez de hablar del intervalo menos tau cerrado acá y abierto aquí, uno podría hablar al revés. Entonces, lo que hace cuando se acerca a estos puntos de discontinuidad es que comienza a oscilar entre los dos valores, ¿no es cierto? Y después retoma este comportamiento cuando ha terminado de oscilar. Bueno, ¿qué significa el error cuadrático medio? Significa que uno mira esta diferencia de las dos funciones, de f con entonces esta es S supra n sub f, ¿ya? Entonces uno mira esto, lo eleva al cuadrado, y esto, esta área achurada, ¿no es cierto?, que sería eso más o menos. No sé si estoy muy bien. Eso, entonces, bueno, esto, el área achurada, área al cuadrado, tiende a 0 cuando n tiende a infinito. ¿Está claro? Bueno, ahora, lo que es importante es que si hay convergencia del error cuadrático medio, eso no implica, entonces, convergencia puntual. Entonces, asterisco no implica, entonces, nota, asterisco no implica, ¿no es cierto?, que S supra n f en el punto t vaya a converger cuando n tiende a infinito a f de t, para algún t. O sea, podría ocurrir que en ningún t haya convergencia puntual. ¿Me explico? En algunos podría haber, en otros podría no haber, pero nunca se puede saber a priori si hay algún punto en el cual hay convergencia. ¿Ya? Sino que lo único que ocurre es que el error cuadrático medio tiende a ser. Bueno, ahora, si la función f tiene más regularidad que simplemente ser de cuadrado integrable, que es muy poquita cosa, la convergencia es mucho más interesante. Si f es una función derivable en el intervalo menos tau, ¿ya? O sea, en esta zona, abierto. Aquí podría haber incluso una discontinuidad. Entonces, si f es derivable, por lo tanto, en particular entre menos tau y tau, es continua, ojo. Y si existen las derivadas por la derecha, en este caso, por la izquierda en tau, y la derivada, y existe la derivada por la derecha en menos tau, ¿ya? O sea, en este punto, en menos tau, la función es derivable. Ahora, estas dos cosas no tienen por qué ser iguales, ni mucho menos. Pero la función es derivable en menos tau y en más tau cuando uno se acerca por la derecha. ¿Qué estoy diciendo? Sí, cuando uno se acerca a menos tau a este punto por la derecha hay derivada, y cuando uno se acerca a tau por la izquierda también hay derivada.
Bueno, en ese caso ocurre algo muy interesante, y lo que ocurre es que la serie de Fourier, o las sumas parciales, entonces, para todo t en el intervalo menos tau, tau, ¿ya? O incluso podría cerrar eso para todo t en R en realidad, ¿ya? En t, eso tiene un límite, o sea, esa serie, las sumas parciales convergen cuando n tiende a infinito, y ese límite es lo que siempre uno llama la serie de Fourier, o la serie asociada a estas sumas parciales. Tiene el límite cuando n tiende a infinito, y ese límite está muy bien relacionado con f, porque está tan bien relacionado que es igual a f en t para todo t en la zona buena, o sea, en la zona donde f es bien regular, o sea, en el intervalo menos tau tau, y vale el promedio entre los valores de f entre tau y tau, o sea, y menos tau, para t igual tau o t igual menos tau. O sea que en estos puntos, efectivamente, la serie de Fourier puntualmente vale el promedio de esos dos valores. ¿Está claro? Ahora, más aún, esto es bien interesante, si f fuese discontinua, en un punto intermedio, o sea, x sub 0 perteneciente a menos tau tau, y si las derivadas de f en x0 más y la derivada en x0 menos existen, o sea, están bien definidas, entonces sigue pasando lo mismo. Entonces sigue ocurriendo, entonces llamémoslo 2 asterisco a eso, 2 asterisco sigue válido, sigue en pie, pero con una diferencia. La diferencia es que esta serie de Fourier, o sea, el límite de las sumas parciales en el punto x0, ¿no es cierto?, es ahora f en x0 más f en x0 menos partido por 2. Es el promedio de la discontinuidad. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, yo no sé si en los cursos previos ustedes vieron lo que se denomina la convergencia uniforme de funciones o no, porque quizás podría anunciar otro resultado más también que se ha demostrado en los últimos años. Bueno, este todavía es un poquito viejo, pero este es un tema, como les decía antes, de mucha investigación. Desde que Fourier introdujo esta serie, a los matemáticos les costó muchísimo tiempo, ¿no es cierto?, entender en qué condiciones se producían la convergencia y qué fuerza tenía esa convergencia y qué calidad tenía la convergencia. Bueno, aquí tenemos este caso. Segundo caso. Ustedes, entonces, ¿saben lo que significa que una sucesión de funciones converja uniformemente? Sí, me suena haberlo visto en cursos anteriores, pero la verdad es que no me acuerdo. ¿No se acuerdan bien?
Bueno, quizá esto lo podría dejar, bueno, esto obviamente nunca se va a preguntar, ni es algo que lo vayan a usar mucho, ni mucho menos, digamos. Pero, a ver, en la parte 2, lo que uno tiene, esencialmente, es que las sumas parciales para cada valor de t convergen a la función f de t o a estos promedios de f por un lado y f por otro en los puntos de discontinuidad. ¿De acuerdo? Que sería este promedio. Y por lo tanto, la serie converge puntualmente a una función que es parecida a f. Es igual a f en los puntos de continuidad y de derivabilidad y es igual al promedio de f por la derecha y f por la izquierda en los puntos de discontinuidad. ¿De acuerdo? O sea, dicho de otra manera, si uno definiera la función g, que sería igual a f en estos puntos, y igual a g, perdón, a este promedio en estos otros puntos de discontinuidad, o este promedio que está aquí abajo, en los puntos de discontinuidad de la función f, lo que tendríamos es que las sumas parciales de la serie de Fourier convergen puntualmente, o sea, para todo t, a esa función g. ¿Está claro? Ahora, si f y f' son continuas en todo R, ¿de acuerdo? Entonces se produce algo un poco más interesante. Se produce que la función suma parcial, lo voy a poner un punto, no t, converge uniformemente a la función f cuando n tiende a infinito. Entonces converge a f uniformemente ¿ya? A ver, ¿qué significa eso? Primero, dibujar una función que es 2 tau periódica y que sea continua no es tan fácil. O sea, no es llegar a imaginarse las cosas continuas y ella y su derivada. Porque fíjense, yo voy a dibujar esto, voy a dibujar una función f. Entonces, para que haya continuidad cuando pasamos de menos tau o de tau por la derecha y tau por la izquierda, porque la continuidad es mirar que pasan menos tau, ¿no es cierto? El valor aquí tiene que ser igual al valor acá, ¿no es cierto? Y por lo tanto la función tendría que ser algo más o menos así. ¿Ya? Ahora, cuando uno reproduce por periodicidad esta función hacia acá, no obtiene algo que f y f' sean continuos, porque fíjense, si yo reproduzco esto por periodicidad, aquí la derivada vale algo que viene negativo y aquí vale algo que va positivo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si queremos que la función f extendida por periodicidad a todo R resulte que su derivada también es continua, la función es bastante más restringida, tiene que ser más o menos, o sea, aquí tiene que llegar con la misma derivada que ahí, o sea, aquí tendría que ser algo más o menos así. El valor de la función y de la primera derivada tienen que ser las mismas. ¿Se fijan? Entonces aquí la derivada por este lado va a tener que ser la misma que la derivada por este lado. Entonces aquí lo empezamos a reproducir, etc. Y estas dos derivadas es continua. En tau, bueno, en el resto de los puntos construí algo que es de clase infinito. ¿Ya? Entonces, esta función f, ahora, ¿qué significa que la convergencia sea uniforme? Significa que si uno se da un épsilon de tolerancia en torno a la función f, entonces voy a hacer una banda
que tiene un ancho, digamos, epsilon, entonces esta banda es de largo, eso es epsilon mayor que 0. Entonces, para todo epsilon mayor que 0, ocurre de que existe un n mayúscula a partir del cual, o sea, para todo n minúscula mayor o igual que ese n mayúscula, la suma parcial, ¿no es cierto?, para todo t entre menos tau y tau, está dentro de esta banda. O sea, las sumas parciales están aquí. Existe un n, entonces estos son los S, entonces supra, digamos, M, F, y esto es cierto para todo M mayor o igual que un cierto n. Entonces, lo que dice esto es que para todo epsilon mayor que 0 existe un n que depende de epsilon, tal que para todo m mayor o igual que n epsilon, la diferencia entre f de t menos sf de t supra m es menor o igual que epsilon para todo m mayor o igual que n epsilon. ¿Ya? O sea, la convergencia es bastante, o sea, en todo punto, y esto sí efectivamente hay convergencia puntual en todo punto a f, pero en todo punto converge con la misma rapidez, con la misma, está siempre toda la función Sm de f metida en esta banda en torno de f para m mayor o igual que n epsilon. No sé si queda más o menos claro, pero, o sea, hay que estar más o menos familiarizado con la convergencia uniforme, ¿ya? Saber qué significa que una sucesión de funciones converge uniformemente a una función f. Bueno, este es un resultado bastante más delicado, si ustedes quieren, que requeriría un análisis detallado, o sea, es para matemáticos, esta cuestión es para matemáticos. Pero esto yo creo que es mucho más para todos nosotros, ¿no es cierto?, en donde esto admite discontinuidades, un número finito, por supuesto, ¿ya? A ver, preguntas. Si el caso 3 no lo entienden bien, no se preocupen, ¿ah? O sea, esta cuestión no debería ser traumático, digamos, mucho menos, ¿ah? Eso es para que todos los matemáticos de la sala, o sea, personas matemáticos del curso que les guste profundizar esto, pueden mirarlo en algún libro de análisis de Fourier o en los libros tan recomendados en la bibliografía, ¿ya? Yo creo que hay que conformarse con entender bien el punto 1, o sea, error cuadrático medio tiende a 0 si que la función f es de cuadrado integrable, y este segundo, que dice que las sumas parciales siempre tienen un límite, que es la serie, ¿no es cierto?, de Fourier, y esa serie de Fourier se relaciona con f de esa forma. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí, profe. Si quieren podemos ver un ejemplo. A ver, en la serie... Sería un ejemplo que igual siempre como que ayudan a clarificar un poco las cosas. Claro. Quizás podríamos pensar en el ejemplo de la función t, f de t igual t, ¿no es cierto?, que es una función... A ver, ejemplo. ¿Qué pasaba con f de t igual t en menos pi pi? ¿Quién era la serie de Fourier de f, ¿no es cierto?, en t? Era, ustedes no recuerdan, parece que 2 seno t menos seno de 2t más seno de 3t, pero no me acuerdo por cuánto era el coeficiente, ¿se acuerdan ustedes o no?
los coeficientes B sub n en ese ejemplo eran, lo voy a revisar, no me acuerdo. En ese ejemplo, ya, es un tercio. Más, etc. ¿Ya? El valor exacto de ese coeficiente es 2 partido por n menos 1 elevado a n más 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué hipótesis cumple esta función f? Esta función f es la función f de t igual t, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos menos pi, aquí tenemos pi. Entonces, en esta zona es esa función. ¿De acuerdo? En la que sigue, o sea, hasta que lleguemos a 3pi, es esta. Y aquí es esta otra. Y esto, etc. Ahora, lo que es evidente es que esta función no cumple 3. ¿Están de acuerdo o no? Porque ni f ni f' son continuas. ¿Claro? ¿Ya? Porque hay discontinuidad en pi, 3pi, en menos pi, etc. ¿De acuerdo? Ahora, la función f de t igual t es evidentemente cuadrado integrable entre menos pi y pi, y por lo tanto la serie de Fourier o las sumas parciales convergen en el error cuadrático medio a f. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso tampoco tiene ninguna duda. Ahora, ¿dónde están concentradas las oscilaciones de la serie de Fourier o de las sumas parciales? Las oscilaciones evidentemente están concentradas en torno de los puntos menos tau, tau, tau más 2 tau, etc. ¿De acuerdo? Porque allí la serie de Fourier no se decide si toma este valor o si toma el otro. ¿De acuerdo? Entonces ahí tiene que oscilar bastante, pero el error cuadrático medio tiende a ser. Ahora, esta función tiene la otra buena propiedad de que cumple la hipótesis 2i. Entonces, este f cumple 2. ¿De acuerdo? Y entonces, en particular, ¿por qué razón? Porque esta función, ustedes se dan cuenta, es derivable en menos pi, pi, abierto. Pues f es derivable en menos pi, pi, abierto. ¿Ya? Pero la función, y además, si ustedes se acercan por este lado, además existe la derivada cuando uno se acerca a pi por el lado izquierdo, y existe la derivada cuando uno se acerca a menos pi por el lado derecho. Y en ambos casos esas derivadas laterales valen 1. ¿Está claro? Y existe f' en pi más y la derivada en pi menos. ¿De acuerdo? Y son iguales además, ambas valen 1. ¿Está claro? Luego, ¿qué cosa podemos decir? Podemos decir que las sumas parciales
Entonces, las sumas parciales de f en t convergen cuando n tiende a infinito, o sea, si vamos tomando n términos aquí, después n más 1, n más 2, etc., y hacemos n tender a infinito, eso converge a una función que es igual a ¿quién? Que es igual a t si t está en el abierto menos pi. ¿Y cuánto vale en caso de que estuviésemos, que t valiera menos pi o si t vale pi? ¿Cuánto vale? Vale f de pi, que es 1, ¿no es cierto? Perdón, que es pi, más f de menos pi, que es menos pi, partido por 2. ¿Ok? O sea, aquí vale 0. ¿Ya? O sea, el límite de estas cosas es esta función. Es la función que es igual a t aquí, no vale ni eso acá, sino que aquí y allá vale 0, que es una función discontinua en línea. ¿Se dan cuenta? Y esto uno lo puede reproducir por periodicidad. Y esa es la función límite de esta serie. ¿Ya? A ver, por ejemplo, si tomamos en particular, si tomamos t igual pi, ¿ya? No, t igual pi, todos estos términos valen 0, ¿se dan cuenta? ¿Y cuánto sería el límite de esta serie? El límite sería 0, ¿de acuerdo? Pero si tomamos t igual pi medios, por ejemplo, ¿de acuerdo? Si tomamos t igual pi medio, seguiría que, o ¿qué concluiríamos? Concluiríamos que si tomamos pi medio, ¿cuánto vale seno de pi medio? Vale 1. Entonces que 2 menos, después, seno de pi, ese sería 0, ¿no es cierto? Después este sería menos 1/3, menos 1/3, más, etcétera, sería igual a f de t. Y ese f de t, ¿quién sería? Sería pi medios. ¿De acuerdo? Ahora, esta serie de aquí, es fácil convencerse, es la serie de los 1 partido por 2i más 1. Y mayor o igual que 2 veces esa serie. A ver. Para i igual 0. Hay algo que no. Tomamos t igual pi medios, entonces sería pi medios, aquí quería pi, que es 0, este sería 3 pi medios, y seno de 3 pi medios vale menos 1, o sea, menos 1/3. El término que sigue, ¿cuánto sería? El término que sigue es con n igual 4. Sería 0, ¿no? ¿Ah? Sería 0, ¿no? Sí, el término que sigue es 4. Ah, perdón. El término que sigue, no, pero en el caso general, digo, el t cualquiera, sería con n igual 4. Entonces quería 1 medio, ¿no es cierto? Y el signo aquí es menos, ¿ya?
si n vale 4, estos 5 sean menos 1, 2 partido por 4 es un medio, seno de 4t. Ahora, el problema es que si t vale pi medios, esto sería seno de 2pi es seno. Habría que ir al siguiente término. El siguiente término sería con signo más, porque n vale 5. Entonces esto sería 6, sería 2, n igual 5, ¿no? 2 quintos seno de 5t menos, etc. Entonces, ¿cuál sería el siguiente término? ¿Sí? Si t vale pi medios, este término valdría 0. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Ahora, si t vale pi medios, este término sería 5 pi medios, que sería, entonces, seno de 5 pi medios 1, entonces, más 2 quintos. ¿Ya? Bueno, menos, etc. Entonces, esta serie, ¿cuál es? Profe, Sí. creo que en vez de ser un tercio debería ser 2 tercios porque hay un 2. ¿En dónde hay un 2? O sea, en el B de n. Ya. Pero es que ese se va. Esto es con n igual 2, ¿no es cierto? Sí, en el 3. Ah, es con n igual 3. Claro, tiene toda razón, es 2 tercios. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, dividiendo por 2 nos quedaría 1 menos 1 tercio más 1 quinto menos, etc. Muchas gracias. ¿Es Pamela? Sí. Muchas gracias, Pamela. Es igual a pi cuartos. ¿Están de acuerdo? Y ahora, esta serie, ¿qué serie es? I mayor o igual que 12 menos 1 elevado a n partido por menos 1 elevado a i partido por 2i más 1. A ver, con i igual 0. Con i igual 0 nos daría 1. Con i igual 1 nos da 1 menos i igual 1 nos da menos 1 tercio. Con i igual 2 nos da 1 quinto. Bueno, entonces aquí habríamos probado que la serie de los menos 1 elevado a i partido por 2i más 1 vale pi cuartos, gracias al teorema. ¿Está claro? Bueno, esto tiene utilidad para los matemáticos puros. Bien, yo creo que ya hemos avanzado harto y creo que ya tenemos todos los elementos para empezar a usar el método de separación de variables y empezar a resolver ecuaciones de unidades parciales. Y eso lo vamos a hacer la próxima semana.